Buenas, soy Esaú Flores García. Les vengo a explicar los artículos sobre prácticas desleales desde el título 5 al título 6. Para empezar con el artículo 28. El artículo 28 se dice que se considera una práctica desleal de comercio internacional cuando un país importa mercancías bajo dos condiciones: discriminación de precios y subvenciones. En el discriminación de precios, cuando los precios a los que se venden estos productos en el país exportador son diferentes o más bajos que en otros países mercaderos, causa competencia desleal. Cuando el gobierno y subvenciones es cuando el gobierno del país exportador de apoyos o ayudas a los productores o exportadores a los que les permiten vender más barato. ¿Qué problema causa esto? Si estas prácticas causan daño a la industria nacional, entonces se considera una práctica desleal. ¿Qué pasa si ocurre esto? Las personas o empresas que importen esos productos tendrán que pagar una cuota compensatoria como una especie de multa o impuesto adicional para equilibrar el daño. El artículo 29 más o menos explica que en este artículo el proceso para comprobar si hay discriminación de precios o subvenciones, si hubo daño y si hay relación entre ambos. ¿Cómo se hace esto? Mediante una investigación administrativa que sigue el procedimiento legal establecido. Y pues, ¿qué más dice? Siempre que se debe probar el daño causado, excepto cuando trate de un país con el que no hay reciprocidad, es decir, cuando ese país no permite que México haga lo mismo. En esos casos, la Secretaría, por ejemplo, Economía o Comercio, puede imponer la cuota compensatoria sin necesidad de probar daño. En el artículo 30, que es de discriminación de precios también, obviamente, este artículo dice que hay discriminación de precios cuando se venden productos importados en México a un precio menor al valor normal, es decir, más barato de lo que se vende. El artículo, pues eso ya lo hemos dicho en el artículo 28. El artículo 31, que más o menos habla de qué es el valor normal, pues dice que el valor normal es el precio que tendrá ese producto en su propio país en condiciones comerciales normales. Hay dos formas de determinarlo si no se puede hacer una comparación directa. La primera es comprobando con el precio de un país tercero donde se venda el mismo producto. La segunda es calculándolo con base en el costo de producción más los gastos y una ganancia razonable en el país de origen. En el artículo 32, que dice que se entiende por operaciones comerciales normales. ¿Qué se entiende por operaciones comerciales normales? Son las ventas que se hacen en condiciones normales, o sea, sin descuentos especiales o situaciones fuera de lo común. Si se hacen dentro del país de origen o entre vendedores y compradores independientes, o si las ventas locales no reflejan bien el mercado, por ejemplo, si son muy bajas, se pueden excluir del análisis. En el artículo 33, que habla de casos de economías centrales planificadas, este artículo aplica cuando las importaciones vienen de países donde el gobierno controla la economía, como en algunos países comunistas o como fuerte intervención estatal. En este caso, se usará como valor normal el de un tercer país con economía de mercado similar. La Secretaría determinará si el país bajo investigación es una economía centralmente planificada con base en ciertas reglas. El artículo 34, exportaciones indirectas. Cuando un producto llega a México desde un país intermedio, no desde el país donde se fabricó, el valor normal se calcula con base en el país de origen real, no el de tránsito. Solo se usará el precio del país de tránsito si ahí se produjo el transformo o se vendió efectivamente. El artículo 35 más o menos dice que si no es posible establecer un precio confiable de exportador, por ejemplo, por relaciones entre exportador e importador o falta de ventas reales,
se pueden estimar con base en el precio al que se revende el producto en México a un comprador independiente. Es decir, se busca un precio de referencia y justo y objetivo. El artículo 36 dice para que el precio de exportación sea comparable al valor normal, el precio del producto en el país de origen se debe ajustar diferencias como cantidades, términos de venta, características físicas o impuestos. La parte interesada debe aportar pruebas para justificar esos ajustes. Bueno, el artículo 37, por lo que yo entiendo, se considera subvención cualquier beneficio económico que un gobierno extranjero otorgue directamente o indirectamente a una empresa o industria. En el artículo 38, más o menos yo lo entendí como al calcular cuando se beneficia una subvención, se descuentan los impuestos u otros costos que el exportador haya pagado en su país para que el cálculo refleje solo el beneficio neto.